Cordial saludo, nosotros pertenecemos al grupo 144 del curso de evaluación. Mi nombre es María Soto, esta es la compañera Blanca Abella, María Elena Tierra Adentro, Talía Piñimue y Zaida Ramos. En este curso, primero realizamos una valoración en cuanto al sentido del seguimiento y la valoración del desarrollo infantil. En este punto, comenzamos desarrollando una rueda de atributos, la cual nos permitió determinar o seleccionar un contexto con el cual íbamos a seguir trabajando experiencias de aprendizaje. Este contexto lo seleccionamos debido a las necesidades que vimos y con base a las características de los niños, las niñas y sus familias. Este fue un espacio ideal para contar nuestra historia, pensar en nuestro equipo, explicar detalladamente características y necesidades del contexto. El contexto seleccionado es de Florencia, CRR, El Danubio. Aquí explicamos los escenarios de interacción, las características de los niños y de las familias, características del entorno y las unidades educativas que se encuentran en ese contexto. Posterior a esto, para poder avanzar en nuestro proceso de aprendizaje, cada una creó un análisis documental en la cual creamos un análisis o una matriz documental donde identificamos solamente cinco autores que explicaban la importancia del seguimiento y la valoración del desarrollo. En este lo que hicimos fue dividirnos los autores y de allí identificar un aporte teórico sobre la importancia del seguimiento y la valoración. Cada una tomó esto permitió afianzar nuestros conocimientos y que enriquecer toda nuestra ruta de líder transformador. Continuamos y avanzamos con los mecanismos de seguimiento y valoración. En este punto, también cada una de nosotras implementó lo que fue o seleccionó un mecanismo y de allí empezó a identificar las características de cada uno de estos mecanismos. A su vez, también fue factible identificar quiénes lo pueden aplicar en cada uno de los entornos, ya sea el entorno familiar, educativo, social, los padres de familia, docentes o la comunidad. Esto nos permitió a nosotros, como la anterior matriz, afianzar todos nuestros conocimientos y abrir una puerta súper grande hacia todo nuestro proceso formativo. Después de esto, ¿qué hicimos? Creamos experiencias de aprendizaje o experiencias pedagógicas en base a esto, en base a análisis documental y a todos estos mecanismos de seguimiento y valoración. Para esto va a comenzar nuestra compañera Blanca, indicándonos un poco sobre qué desarrolló. Hola, buenas tardes. La experiencia con la cual no trabajé en esta última fase fue descubriendo lo que nos rodea. Como estudiante en formación de licenciatura en pedagogía infantil, reconozco la importancia de diseñar e implementar experiencias significativas, ya sea para el desarrollo integral de los niños. En esta ocasión no implementé esta experiencia descubriendo lo que nos rodea debido a diferentes factores que influyeron tanto en la planificación como en la ejecución del proceso pedagógico. Pero a pesar de no haber implementado esta experiencia, considero que esta puede ser desarrollada más adelante cuando se den las condiciones adecuadas, ya que esta experiencia pues ofrece múltiples oportunidades para que los niños observen, indaguen y comprendan el mundo que los rodea. Por otra parte, la experiencia que elegí fue exploración del medio. Esta experiencia pedagógica la implementé con el propósito de que los niños y niñas reconozcan y comprendan pues su relación activamente, ya sea con el entorno social, cultural. A través de esa experiencia busqué potenciar pues la curiosidad, el pensamiento, eh, ya sea pues de objetos o de para desarrollar aprendizajes significativos. ¿Cómo implementé esta experiencia? Esta experiencia la implementé eh, escogiendo según el rango de edad y así se fue haciendo la planeación basada en el contexto. Según las preguntas dadas en la guía de actividades, en las cuales eran
¿Cómo evalúas el impacto de las experiencias pedagógicas en el desarrollo y aprendizaje de los niños y niñas? El impacto, evalúa ese impacto observando la participación activa de los niños, ya que la curiosidad por explorar materiales o su capacidad por hacer preguntas sobre el entorno que los rodea. En eso también se notaron algunos avances en su lenguaje, en su coordinación motriz fina y gruesa. ¿Qué ajustes realizaste durante la implementación de las experiencias pedagógicas y por qué? En los ajustes, los tiempos, pues lo que ajusté fueron los tiempos y los materiales, ya que noté que algunos niños necesitaban pues más tiempo para explorar ciertos elementos del entorno. También se modificaron algunos materiales para que fueran más accesibles, por ejemplo, utilizando objetos debido a su edad. ¿Qué desafíos encontraste al aplicar las experiencias pedagógicas y cómo lo superaste? Uno de los principales desafíos fue mantener la atención de todos los niños al mismo tiempo, ya que como ustedes saben, pues hay niños que son muy distraídos y pueden distraer a los demás. Esto, eh, esto hace que los niños pues se interesen más por el aprendizaje y puedan superar pues las metas el desafío que, que tienen ellos. ¿Qué aprendizajes personales y profesionales obtuviste a partir de las experiencias de implementar las actividades pedagógicas? Pues aprendí que los niños aprenden significativamente cuando se les permite explorar a su ritmo, utilizando pues todos sus sentidos como el refuerzo de la importancia, la observación, la flexibilidad. Y en lo personal, fortalecí mi creatividad y paciencia y la capacidad de adaptar las actividades a las necesidades pues, de cada rango de edad del niño. Esta actividad la realicé con niños de un CDI, ya que se me dificultó llegar a un campo educativo y hacer esta actividad. Entonces, por eso seleccioné con los niños del CDI. Muchas gracias. Compañera María Elena, tienes el micrófono apagado o no se te escucha. No, aún no. Aún no se escucha. ¿Y ahora sí me escuchan? Sí, ahora sí. Ah, listo, vale. Yo realicé 2 experiencias pedagógicas, la cual la primera se llama Explorando Nuevos Entornos, que es para niños y niñas de 6 a 8 años para el grado primero. Esta experiencia pedagógica se eligió de acuerdo al área de conocimiento matemáticas, donde por medio del pensamiento espacial se reconoce y se incentiva a los niños y niñas a aprender cuál es la mano derecha, izquierda, arriba, abajo, al frente, atrás, con el fin de que puedan realizar en sí un desarrollo de autonomía y enseñanza-aprendizaje. Y la actividad número 2 se llama Valorando el proceso, aprendiendo de mi entorno. Lo que se busca obtener con la presente actividad es que los niños y las niñas identifiquen cuáles son los sentidos que ayudan al manejo de la ubicación. En esta actividad yo la implementé con niños y niñas de edades de 6 a 8 años. En el sitio en el que me presenté, en mi entorno, me conseguí 4 niños en la cual ellos estuvieron muy atentos en la participación. Yo di inicio con el saludo, buenas tardes, amiguitos. Luego iniciamos con una pregunta
encuesta de cómo están ellos, cómo se sienten al participar en la presente actividad. Todo esto es con el fin de que ellos se sientan en confianza y así puedan participar libremente. La actividad se empezó con la denominada patos al agua, patos a tierra. Cuando yo les indicaba a los niños que patos al agua o patos a tierra, ellos saltaban. Y el que se moviera y se equivocara iba saliendo, solamente quedando un solo ganador. Para la segunda actividad, ellos tenían en sus manitos unos peluches en la cual yo les indicaba arriba los peluches y ellos organizaban los peluches hacia arriba. De acuerdo a las orientaciones mías, ellos lo iban realizando. Entonces, para finalizar, yo les preguntaba a ellos como evaluación cómo se sentían, qué aprendieron, si supieron identificar la mano izquierda o derecha, qué emociones les transmitió la actividad. Bueno, y de acuerdo a las respuestas orientadoras, ¿cómo evaluaste el impacto de las experiencias pedagógicas en el desarrollo de aprendizaje en los niños y las niñas? La manera en la que evalué el impacto que se obtuvo con la experiencia pedagógica con los niños y las niñas en el desarrollo de su aprendizaje me permitió observar la participación activa, logrando visualizar el desarrollo de sus habilidades, el rol, la autonomía, concentración y el reconocer el entorno en el cual se encuentran, donde disfrutaron, aprendieron, exploraron y comprendieron que por medio del juego se es empático al interactuar con los demás niños y niñas. Por ende, una vez finalizada la actividad, se les realizó preguntas relacionadas al juego experimentado, con el fin de evaluar la enseñanza-aprendizaje obtenida en la actividad trabajada. ¿Qué ajustes realizaste durante la implementación de las experiencias pedagógicas y por qué? En realidad no realicé ningún ajuste porque estaba planteado y acorde a las edades de los niños y las niñas, donde todos tuvieron participación e integración, tomando su respectivo rol, incentivando los unos a los otros para aprender y participar activamente en el juego sobre la experiencia pedagógica. ¿Qué desafíos encontraste al aplicar la experiencia pedagógica y cómo lo superaste? El desafío que encontré al implementar la experiencia pedagógica fue que los niños y las niñas estaban tímidos, con pena de participar en la actividad, pero los incentivé a que participaran, a realizar la presentación personal y haciendo que cada uno se presentara. Seguidamente les al realizar la actividad, donde se sintieron felices y con ganas de hacer y ser parte del juego. ¿Qué aprendizaje personales y profesionales obtuve a partir de la experiencia de implementación de las actividades pedagógicas? El aprendizaje personal y profesional que obtuve al implementar la experiencia pedagógica con los niños y las niñas es que me brindaron la oportunidad de poder desenvolverme frente a los niños y las niñas, aprendiendo y adaptándome al desarrollo de las habilidades, donde pude diseñar, crear y desarrollar actividades para fortalecer la enseñanza-aprendizaje, la autonomía, la memorización y la participación. Asimismo, de una forma u otra, a través del juego, incentivé al niño o niña a participar activamente, donde voy tomando como experiencia la forma más adecuada para que los niños y las niñas se sientan seguros y tranquilos a la hora de participar dentro del entorno familiar, educativo y social. Muchas gracias. Muchas gracias. Continúa la compañera Talía. Cordial saludo, compañeras. Pues es para mí un placer estar en este espacio. Bueno, yo trabajé, construí las dos experiencias y la que implementé fue taller Letras en Acción, que pues es una experiencia pedagógica
que permite la interacción de los niños desde la lectura. Entonces, esto fue diseñado para la primera infancia. Es una actividad que pues regocija ese amor por la lectura, ¿no? Entonces, los niños... ¡Ay, mis fotos! No aparecen. Creo que tengo el espacio súper lleno. Bueno, ya reviso qué pasó ahí. De igual manera, esta es una experiencia pedagógica donde los niños y niñas pues hacen partícipes de la lectura de manera activa, donde ellos son los protagonistas. Cada uno trae pues a la vida esta historia. Lo que hace el docente pues es ser el intermediario donde se realiza pues la actividad. El docente va leyendo, los niños van realizando la actividad paso a paso. Es una actividad que permite la comprensión lectora, que de igual manera también busca por medio de las emociones conectar con el amor a la lectura y implementar pues las emociones dentro de esta actividad. Entonces es eso más o menos pues lo que resume, porque es un poquito más amplio, pero en resumidas es eso lo que se realizó con la actividad de taller Letras en Acción. Y de igual manera, pues involucra la interactividad, que es un juego en línea que está diseñado en Canva con audio para los niños, porque pues son niños que no saben leer, entonces está muy bien diseñado. Eh, Él permite que los niños vayan escuchando, puedan responder. Entonces fue muy chévere la implementación de esta actividad. Ya con el tema de las preguntas, pues, ¿cómo evalué el impacto de las experiencias pedagógicas? Fue una experiencia muy bonita donde se escuchó muchas risas, donde los niños se vio esa participación, donde todos querían pasar y esperaron el turno. Entonces, cualitativamente fue una experiencia muy enriquecedora que pues tuvo consigo el aprendizaje significativo, el amor por la lectura, pero también la comprensión lectora. Los ajustes pues que realicé durante la implementación fue el tema de los tiempos, ya que son niños que su atención es muy mínima, entonces tenerlos como a todos ahí a la expectativa y que den paso a la satisfacción, o sea, que esperen el turno, a veces es complejo porque ellos se desesperan, se paran, quieren participar, entonces quieren todo como ya, ya, entonces tocó realizar como esos pequeños ajustes. Los desafíos que encontré al aplicar la experiencia pedagógica, pues eh, fue el poder el manejo del grupo como tal, entonces me tocó hacer pausas activas, me tocó cantar algunas canciones, hacer como algunas actividades lúdicas para que ellos pues pudieran terminar el taller como tal, la actividad como tal. Los aprendizajes personales y profesionales pues fueron muchísimos, no solamente pues de esta actividad como tal, sino del curso en sí, porque pues aprendimos o aprendí personalmente a hacer uso de la escucha activa, a hacer uso de la observación, a que es necesario respetar los tiempos de cada niño y al implementar la actividad pues ahí tuve mucho más práctica en este tema porque observar cómo un niño se expresa corporalmente, verbalmente, eh, cómo de pronto es tímido o cómo de pronto maneja estos espacios como a la perfección, es muy chévere y es muy importante porque uno ahí observa las habilidades que tiene cada niño. Entonces, eso es lo que puedo pues contarles de la implementación de Letras en Acción. Bueno, cordial saludo.
estimados oyentes. Bueno, en este espacio, como se ha venido trabajando en el curso, se realizaron dos experiencias, en las cuales una era ligada para las infancias y otra para uno de los grados en primaria. Bueno, por mi parte realicé la primera experiencia sobre la infancia que se titulaba como Juguemos y compartamos experiencias. Entonces, en este espacio, la actividad como tal consistía en realizar 5 actividades en el cual estaban lo que eran los juegos, algunas exploraciones en el medio que permitían promover el propósito de que los niños sean reconocidos como actores como actores activos y también comunicativos. Entonces, este espacio generalmente, como se mencionó, esto traía consigo 5 actividades, uno donde la primera consistía en realizar una actividad grupal con los aros o los hula hula. La segunda, que era exploración del ambiente para dar reconocimiento y expresar las ideas, los pensamientos sobre la naturaleza y todo lo que hay a su alrededor. Por otro lado, teníamos también como un tercero que era una adivinanza, donde normalmente los niños tenían que implementar los sentidos para poder reconocer como tal, ya sea un objeto que esté a la mano y así sucesivamente. Por otro lado, como cuarta actividad se implementó lo que fue la expresión de opiniones por medio de cuentos, donde cada niño podía contar su experiencia, de cómo la vivió, cómo se sintió, hablar sobre ello o contar alguna experiencia que haya vivido. Y por último, era jugar al veo veo, que es uno de los juegos que normalmente esto le despierta mucho el interés de poder resolver acertijos, de poder adivinar lo que se está mencionando. De este espacio, la segunda actividad, la que fue implementada ya como tal en el entorno, ya en el campo, fue la que fue realizada para el grupo del grado cuarto con el título de Los movimientos de mi planeta Tierra. Generalmente esta actividad consistía en que los niños reconocieran, tuvieran aprendizajes, conocimientos también sobre ahí en vez de esas preguntas que se hacen de que por qué la noche, por qué el día, por qué las estaciones. Entonces, esta actividad como tal, esto nos permitía conocer cuáles eran los movimientos que realizaba la Tierra, que eran los dos movimientos como tal, la rotación y la traslación. Entonces, entre este espacio también se implementaban unas actividades que la primera nos llevaba de una forma lúdica a reconocer esa información sobre los movimientos, de cuál es el ejercicio que hace la Tierra para que ocurra la noche y ocurra el día. Por otro lado, también a partir de esa primera actividad, como siguiente se abordaron algunas actividades básicas para reflexionar sobre los conocimientos, que en este espacio fue como tal realizar unos dibujos sobre la representación de la rotación y la traslación. Luego se realizaron algunas dramatizaciones sobre los movimientos para que como tal los niños descubrieran, adivinaran cuál era el movimiento que la docente estaba realizando y así sucesivamente. En este espacio solo se contó con 4 actividades y la última era hacer unas reflexiones sobre los conceptos estudiados, que era normalmente, como se menciona, en la gráfica, y luego pasar a lo que era la argumentación y la expresión de esos conocimientos adquiridos sobre los movimientos de la Tierra. También en este espacio se implementó algunos juegos como el Tingo Tango, esta última actividad también con el fin de que los niños o quien quedara como la persona elegida, entonces hacer una breve reflexión sobre este espacio que se vivió para así también conocer esas opiniones que ellos traen consigo
sobre el tema abordado. Como tal, la valoración de esta implementación de esta experiencia abordada con los niños se llevó a cabo mediante la observación, lo que fue la escucha y el registro de los datos. Un registro donde se tiene en cuenta la participación activa, el respeto por las opiniones de los demás, tanto del niño como de las niñas, y sobre todo el compartir de las experiencias o los aprendizajes adquiridos. Se realizaron también algunos ajustes durante la implementación, como el caso de una actividad que no se realizó, en caso de los crucigramas que se debía realizar, ya sea por medio de proyección, si se contaba con internet, pero lastimosamente al momento de implementarlo, no tuvimos ese acceso, entonces se tenía que realizar también teníamos otro espacio que era realizar los crucigramas en hojas de papel, pero debido al tiempo estas actividades no se llevó, ya que el tiempo con el cual contaba también la realización de los dibujos, de las otras actividades que se mencionaron, tomó demasiado tiempo, entonces no se llevó a cabo. Por otro lado, también como tal, al momento de implementar la experiencia, no se contó con los niños que eran del grado como tal del grado cuarto, ya que debido a los cambios climáticos vivían lejos y no pudieron asistir ese día que se iba a realizar abordar la experiencia. Entonces se contó con la participación de los estudiantes que estuvieron para ese tiempo, que los niños también de preescolar quisieron participar. Entonces normalmente se llevó a cabo de manera general, ya que contábamos con un aula múltiple, entonces multigrado, y pues en este espacio se abordó tanto desde los niños más pequeños hasta del grado quinto que me acompañaban en ese proceso. Uno de los desafíos que se encontró y como superación fue la ausencia, como se mencionó, la ausencia de este grado. Fue normalmente el desafío que encontré, y como la forma de superar fue que gracias a la participación de los estudiantes que en ese momento se encontraban, se pudo abordar este espacio. Sobre los aprendizajes personales, tanto profesionales, en lo profesional fue el manejo y el trato de los niños. No todos los niños ahí en veces tienen el mismo temperamento, algunos son calmados, otros son más explosivos. Entonces al momento de uno interactuar con niños de diferentes edades y por ende con un grupo mayor, entonces al momento de poder implementar estas experiencias, y en veces, sí, cuando estábamos en el momento de poder pintar, algunos decían, no, usted se me está copiando, en vez de decía, no, pinte con este color. Entonces así, todos esos gestos que ellos hacían, cada uno de esas experiencias que vivían, entonces normalmente fue eso, conocer sobre ellos, más sobre estos espacios que ellos brindaban. También por otro lado, desde lo personal, se puede expresar que día a día cada una de estas actividades me ha permitido crecer, no solo desde lo profesional, sino también como ver el rol de ser madre, ya que ser docentes, no solo implica, digamos, como tal, impartir conocimientos, sino que también ser un docente o ser una maestra también es ser otro mamá o otro papá para esos niños o para la infancia. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, en mi caso desarrollé, al igual que las compañeras, dos experiencias. Como indicaba la compañera Zaida, una va a las infancias y otra a básica primaria. La de básica primaria me basé en el ciclo del pensamiento lógico, en el cual diseñé un tablero doble cara en el cual los niños debían de acomodar fichas dependiendo de su color y después de su figura. En el segundo paso diseñé una actividad llamada picnic literario. En este picnic fue el que desarrollé, fue con la primera infancia, la implementé en el jardín donde yo hago la práctica. Fue súper enriquecedor para mí todo este proceso, fue
ver en mí varios desafíos y retarme a cosas que eventualmente pues no conocía. La forma en que evalué el proceso fue que realicé el proceso de evaluación de la experiencia pedagógica en el desarrollo del aprendizaje de los niños y las niñas en medio de la actividad. En este punto, a medida que yo iba realizando la lectura, porque fue pues efectivamente la lectura de un cuento, realizaba preguntas dependiendo de los sentimientos. Leí lo que fue El monstruo de colores, entonces les iba preguntando la emoción según la parte del cual en la que nos encontrábamos. Y ellos pues me iban respondiendo a medida que yo iba avanzando con la lectura. Al finalizar la actividad, yo busqué que los niños y las niñas me expresaran en qué momento y sobre qué experiencia ellos se enojaban, se sentían tristes, amorosos, calmados, o si no sabían efectivamente qué era lo que les estaba pasando. Y ya por último, los hice colorear el monstruo de colores en base a la información que ellos me habían dado. Es decir, ellos me decían, no, yo estoy triste cuando mi mamá me regaña. Entonces, ¿y cómo te sientes en ese momento? Dibuja el monstruo de color dependiendo de la emoción que sientas al expresarme aquella experiencia. Los ajustes que realicé durante la implementación de la experiencia pedagógica fue en el diseño de la actividad. Yo iba a trabajar de la mano con la docente que estaba pues a cargo. Desde el rol, ella me iba a ayudar a manejar pues como las marionetas, porque siempre eran 3 marionetas en el mismo momento. Era la preguntona, la narradora y pues la de la emoción correspondiente. Entonces siempre me queda como difícil. Pero los niños afuera, porque fue un teatrillo que se montó, afuera se distorsionaban, empezabas a hablar, claro, como que no nos veían cara a cara, sino que veían las marionetas, entonces empezaron a hablar con el otro y un descontrol total. Entonces me tocó decir, no, paremos esto, veamos a ver de qué forma lo podemos hacer. Y la tutora, entonces, que ya no me colaboró adentro del teatrillo, sino que ya me colaboró en la parte de afuera, vigilando el comportamiento de los niños y niñas, y yo pues manejaba y contaba la historia con las marionetas. Yo buscaba de igual forma hacer la actividad en un lugar libre, porque era un picnic en el cual ellos iban a compartir con la naturaleza, compartir también alimentos, que fuera algo diferente, pero pues el clima no lo permitió y tocó cambiar el escenario hacia un salón múltiple del jardín infantil. ¿Qué desafío encontré al aplicar la experiencia? Bueno, yo creo que el desafío más grande al igual fue impactar a los niños y niñas. Que ellos estuvieran concentrados en la actividad y que efectivamente tuvieran aprendizajes significativos para ello. Entonces la idea de buscar una actividad que llamara la atención y los motivara, pues era bastante complicado. Pues tuviéramos la experiencia, pero ya al momento de implementarlos, nos chocamos con que no era algo que les llamara la atención. Durante este proceso, gracias al escenario de práctica, yo observé, escuché e implementé de acuerdo a la necesidad que visualicé. En este veía que los niños se enojaban y entonces no sabían cómo se sentía, ¿qué te pasó? Y pues peor. Entonces vi la necesidad y por eso opté por el libro de colores y el trabajar pues lo que fue el picnic como una estrategia de aprendizaje productiva. ¿Qué experiencias o aprendizajes personales y profesionales? Yo creo que como aprendizaje personal es saber que lo que me propongo efectivamente lo logro, confiar más en mí, tenerme fe y tener respeto y amor hacia las ideas pues, que se me ocurren, que eso no me ocurría antes. Yo pensaba en algo como que no, qué miedo implementarlo, pero en esta actividad me di cuenta que soy capaz de muchísimas cosas. Entonces fue un aprendizaje bastante significativo en lo personal. En lo profesional sería el hecho de que vi mis capacidades y el gran amor que siento al implementar las experiencias de aprendizajes. Y pues como decía, lo bien que me sigo al implementarlas. Estas son como algunas de las evidencias fotográficas que tuve. Yo diseñé lo que fue el teatrillo, yo diseñé cada una de las actividades, los dibujos los hice a mano para evaluar lo que fue el aprendizaje. Ese sería pues como todo hasta ahora. Cada una yo creo que ha aprendido bastante en la implementación de cada una de las actividades y no sería más por el momento.